¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Los Implicados. Comenzamos sonrientes, aunque estamos un poco molestos los ciudadanos con todo esto de los apagones, de que no se pueda tener una vida cotidiana normal, pero por ello vamos a tener por acá un experto, Yamil. Exactamente, Lali, buenos días, es un gusto saludarte a ti y es un gusto saludarle también a toda la audiencia de Los Implicados en esta mañana y pues a todas las personas que nos miran a través de las redes sociales. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar con Freddy Campoverde, que es el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY, para hablar de la coyuntura que actualmente tenemos en el país. Le vamos a dar la bienvenida, pero arrancamos con una pregunta que creo yo nos estamos haciendo actualmente todos los ecuatorianos. ¿Qué es lo que está sucediendo en el país? ¿Quién nos trajo a esta situación que tenemos en el país? O prácticamente, ¿quiénes son los responsables de que actualmente no tengamos luz en nuestros hogares? Buenos días. Muy buenos días, estimada Lali, estimado Yamil. Un gusto estar acá. Primero, traerles un saludo a nombre del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY, a nombre de nuestro presidente, el ingeniero Diego Morales, que por motivos coyunturales justamente del tema energético está en reuniones con el Colegio Nacional y tuvo que viajar a la ciudad de Quito para tener estas conversaciones y hacerse un pronunciamiento a nivel de todo el gremio de los ingenieros eléctricos y electrónicos. Pues hay mucho que comentar. Trataremos de ir paulatinamente conversando. Justamente le decíamos, ingeniero, ¿qué es lo que nos trae esta situación? ¿Qué es lo que está pasando en el país que actualmente no tenemos luz en nuestros hogares? Recordemos que en octubre del 2023 teníamos 4 horas de corte de luz, podríamos decir al día, pero actualmente tenemos hasta 8 horas de corte. ¿Qué es lo que sucede y por qué estamos en esa situación? Bueno, para tratar de ser un poco explícito en la información, nosotros manejamos en área eléctrica 2 curvas, una curva que se llama de generación y otra de la demanda. La de la demanda obviamente siempre debe estar por debajo de la generación, y en el momento que se acerca a esas 2 curvas ya tenemos un problema de racionamiento, y cuando obviamente la demanda es mayor a lo que podemos generar, existe lo que está pasando este momento. Lo que vemos actualmente es que no tenemos lluvias. Sí. Teníamos la costumbre de que en abril regularmente, pues todos los años, teníamos lluvias constantes, porque aparte se le denomina abril aguas mil, pero sin embargo, pues en este 2024 vemos que no está lloviendo. Así es. Es una situación que también se deriva de las lluvias, pero hay una corresponsabilidad también de los gobiernos, tanto del gobierno del expresidente Rafael Correa, hay una responsabilidad de él, de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, del actual gobierno del presidente Noboa. Bueno, el problema en realidad se viene generando desde hace muchos años atrás. La falta de previsión realmente en tener operativas a todas las centrales eléctricas para justamente estos casos eventuales en donde el clima no se puede predecir, y nosotros estábamos acostumbrados a tener básicamente generación hidroeléctrica y nos descuidamos un poco de la generación térmica, del parque térmico, no le dimos el mantenimiento adecuado y por lo tanto no está operativa. Felipe, ¿qué es darle el mantenimiento a esta termoeléctrica? Bueno, nosotros tenemos centrales que están operativas y centrales que están en espera de que el momento que se requiera para los picos de demanda entren en funcionamiento. Como la parte hidráulica nos abastecía, le dejamos a las térmicas, no se utilizaba un gran tiempo y por lo tanto no se les dio. Nos sobreconfiamos, sí. A lo mejor, podría ser eso, puede ser descuido, pero en definitiva estas 2 cosas, estos 2 temas unidos nos lleva a lo que estamos actualmente. ¿Dónde están nuestras termoeléctricas en el país? Bueno, tenemos una termoeléctrica en Esmeraldas, tenemos una termoeléctrica en Guayaquil y la de Machala, la Termogas Machala, que tiene una potencia de 220 megavatios y con un proyecto de expansión a 450 megavatios. Pero ese proyecto, fíjese que quedó ahí. Y ya se tenía incluso equipo, materiales comprados, se tienen embodegados, pero en realidad no se ha procedido. Ha habido una falta de previsión, en verdad. ¿Quién es el culpable? Pues eso
no se puede decir. ¿Qué tan complicada es la situación energética del país? ¿Por qué antes había un corte de 4 horas y por qué actualmente tenemos un corte de 8 horas? Bueno, para darle una idea, Masar ya no está generando en este momento. Nunca se ha dado eso. El embalse de generación está en cero. Lo vemos seco ya. Totalmente. Y de Masar hacia lo que es la central Molino está yendo un mínimo. Incluso se está ya dejando de generar en Molino. ¿Para qué? Para que un poco se incremente el caudal y pueda pasar hacia la central de Sopladora y de Molino. Estamos generando al mínimo y eso obviamente significa que no hay la disponibilidad de energía para poder entregar a la... Hubo unas declaraciones del exministro de Energía, Fernando Santos Albite, y él dijo, no es culpa mía lo que está pasando, que no hay energía eléctrica, y también dijo que nos podía dar unos consejos y nos dejó una advertencia. También nos dijo que van a estar peor los apagones en 2024 que lo que fue 2023. ¿Puede llegar a ser así? Bueno, ya está pasando. Fíjense ustedes que no hemos tenido, no sé si ustedes recuerdan que alguna vez nos recortaron 8 horas por día, no ha habido. Jamás, no ni habido, hace 30 años, ni sí, en 1995 cuando fue una crisis correcto, no ha habido, y es justamente porque el clima se ha sumado a esto, la falta de lluvias realmente se ha incrementado, a lo que mencioné, esta falta de previsión realmente. Ahora, hay una situación que me llama muchísimo la atención. El día de ayer, un compañero periodista fue hasta las inmediaciones de Masar y él lo que decía es que al conversar con las personas que conocen del tema, de la situación de este complejo hidroeléctrico, ellos en una parte específica decían que se abrieron las llaves para que se vaya el agua. Es decir, desde ahí nace también este pronunciamiento del presidente de que están boicoteando la situación eléctrica del país. En principio, y la pregunta es, ¿usted cree que en realidad se está boicoteando al sector hidroeléctrico del país? Y por otra parte, ¿es posible abrir las llaves para que se vaya el agua sin que eso implique que no se genere energía eléctrica? Bueno, no es tan así realmente. El complejo Paute tiene en la parte inicial Masar, tenemos la represa de Masar, tenemos la central de Masar, luego de esto pasa a la central Molino, y de Molino va hacia Sopladora y esperando para cuando se construya Cardenillo. Más o menos esta es la cascada. Tenemos una represa y la toma está a un cierto nivel, a una cierta altura, ¿no es cierto? Y cuando el agua baja de ese nivel, obviamente ya no va a entrar, hablemos así, a las tuberías que van hacia las turbinas. Eso es lo que pasó con Masar. Ya no hay agua para que pueda ingresar a las turbinas. Entonces, Masar, cero generación. Y lo que están haciendo es, el agua que está por debajo de esa toma, abriendo, ¿para qué? Para que pase hacia lo que es Molino. ¿Eso es normal, abrir la llave cuando no hay agua? No, digamos, el término abrir no es tan así, pero bueno, las compuertas, ¿no? Para que se evacúe el agua y poder contribuir a que Molino y Sopladora genere. Pero explíquenos bien esa parte. Es decir, no se tiene los niveles mínimos para que se pueda generar y cuando no se tienen los niveles mínimos se abre la llave. No es usual esta apertura. Entiendo que es una medida del Ministerio, de SELEC, del SENACE, para que, como ya este caudal no está funcionando, que no está siendo utilizado Masar, porque ya no puede utilizar, abren y pasa hacia lo que es Molino y hacia Sopladora. La siguiente represa. Exacto, hacia la siguiente parte de la cascada. ¿Eso es normal o no es normal? No es normal. ¿Por qué no es normal? Porque significa que no hay agua. No hay suficiente embalse, ya nos hemos consumido. Los embalses son las baterías naturales que tenemos. Como un pequeño reservorio que Correcto, conocemos. Un reservorio que tenemos. Y nos hemos ido consumiendo y hemos llegado a este punto crítico. No se hace eso porque en la parte baja tienen acumulado un poco de agua, en la parte baja tienen acumulado más agua y para que toda esa agua se junte en un solo lugar, abren las llaves para que se vaya hacia ese sitio. Sí, más o menos así es. Tenemos Masar y para acá tenemos Molino. Sopladora, ¿no? Molino y más abajo Sopladora. Sopladora. Entonces, primero utilizamos el agua para Masar, se turbina el agua y pasa. Y se utiliza en Molino
y las turbinadas pasan a soplador. Ahora, si esa es una situación que se lo hace, de lo que puedo entender, en condiciones emergentes, medio críticas, estamos hablando de que eso es lo que el presidente llama boicot, o por qué el presidente llama que hay un boicot en el país. Bueno, no les sabría decir realmente cuáles son los informes que tiene el señor presidente, pero en cuanto a la pregunta puntual de que por qué, entre comillas, abrieron las llaves que dice, y se entiende como que están botando el agua, desperdiciando, no están así, sino lo que está es utilizándose para generar. Estaban utilizando, de lo que entiendo, un poco de agua de lo que tenían en ese embalse, uniendo con otro embalse para que funcione la otra hidroeléctrica. Correcto. Así es, porque al nivel que estábamos ahí, la primera no genera. Ya no funciona. No ingresa a la tubería de presión. Ahora, hay un documento que ustedes emiten con fecha enero del 2024 y hay un informe que se elabora en octubre del 2023. Sí. ¿Qué es lo que dice específicamente ese informe y qué es lo que le dan a conocer ustedes al actual gobierno nacional para que se tome en cuenta los análisis que se han hecho en el sector hidroeléctrico del país? Esto tiene un historial interesante. El CIELA como tal, organizamos el año anterior una mesa redonda con algunos técnicos especialistas en la parte del sistema nacional, y se hizo en el municipio de Cuenca. Estuvieron presentes de varias ciudades, incluso nos honró con la presencia el señor alcalde, el señor prefecto, estuvieron ahí, en donde se conversó y sacamos un documento, un manifiesto de ello. A partir de ese manifiesto lo presentamos al Colegio Nacional y se tomó como base y ya como Colegio Nacional se emitió un informe, ¿no es cierto?, para las autoridades del Ecuador, tanto el Ministerio de Electricidad como para la Presidencia de la República. Es una alerta entonces. Y ya les dijimos, hay algunas, bueno, son muchos temas, son como 12 puntos, pero entre los más importantes justamente que ya les pedíamos que se tenga presente el tema del mantenimiento, que se tenga operativas las centrales térmicas, por ejemplo. A lo mejor lo que usted mencionaba, mi estimado Yamil, se confiaron un poco, podría ser, no podría yo aseverar otra cosa, ¿no? Porque no. ¿Ustedes remitieron ese documento a quién? ¿A la ministra de ese entonces? A la ministra de ese entonces, incluso ¿con copia al presidente de la República? Exactamente, copia al presidente. Se pidió, ahora en enero, el Colegio Nacional incluso le emitió a la ex ministra Arrobo, ¿no? Se le emitió este documento, se le pidió también una cita, ¿no es cierto?, para conversar. Jamás se llegó a dar esto. No les dieron la cita, pero tampoco le respondieron el documento. Tampoco respondieron el documento en realidad. Pero bueno, este documento solo es un resumen de lo que ya se sabe. Pero entonces, ¿qué hicieron con ese informe? No lo sabemos. ¿Ustedes han visto alguna acción en el sector hidroeléctrico del país? O sea, ¿O a raíz de ese informe no se ha hecho realmente nada? Una acción que corresponda a este documento no la hemos visto o no nos han informado en realidad. En estos días, como les comenté al inicio, están reunidos los presidentes de todos los colegios, están actualizando este informe y se va a enviar nuevamente. Otro punto importante es, en verdad, el asunto de que lo que pedimos es de que las entidades relacionadas en el sector eléctrico estén al frente, técnicos realmente que sepan del área. Lamentablemente se ha convertido en asuntos políticos, ¿no? Políticos que van al frente, personas que de pronto no conocen. ¿La ministra Andrea Arrobo cumplía ese perfil técnico? Bueno, la ministra, de lo que yo sé, no era ingeniera eléctrica, sino me parece que tenía algún otro título, ingeniera ambiental, me parece, y su experticia en realidad era la parte ambiental. Es decir, llegó ahí solo por el tema político. Podría ser, ¿no? Coyuntural, no sé, podría ser. Ahora, eso está generando que actualmente estemos en el país, más lo que usted mencionaba durante toda esta entrevista. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que se tiene que hacer de ahora en adelante? Bueno, con la recomendación que ustedes han dado a conocer con fecha el informe de octubre y también el informe que ustedes remiten si en me enero permiten, de este año. Aquí puse algunos puntos justamente para resumir, ¿no es cierto? Tenemos medidas inmediatas, a mediano
y largo plazo. Las inmediatas tienen que ser como su nombre lo dice, ya. Y voy a dar algunas, pero no por eso una menos o más importante que la otra. Si es posible, simultáneamente. Lo primero es solicitar a las industrias, ellos que tengan su autogeneración para toda la planta industrial que ellos tienen. O sea, todas las fábricas, industrias tienen sistemas de generación con diésel. Obviamente es más caro, ¿no? No les conviene a ellos, pero dada la coyuntura es necesario. Es urgente. Y nosotros hemos manifestado, hemos puesto en consideración del gobierno que por este tema, por estos días, se les dé un incentivo a estos industriales en el costo del diésel. O ese 50% que ofreció reducir en las planillas fuera bueno que fuera para este sector industrial. Podría ser, o sea, no es que se le está favoreciendo, sino es necesario, no hay de otra. O sea, ese es un tema importante. El segundo es el alquiler de generación, las famosas barcazas. Fíjese que aquí se ha habido, yo pienso particularmente, es mi criterio, ha habido un poco de descuido, porque recuerden que en la época justamente del gobierno anterior ya se habló de las barcazas. Y se habló que en 40 días, 45 días ya iban a estar operativas. Y se quedó allí. Claro, cuando entró este nuevo gobierno, la nueva ministra, hubo la lluvia y de pronto nuevamente nos descuidamos. Dejamos de esa negociación y quedó en stand-by. Así que eso tiene que retomarlo ya. Son 300 megavatios. Ahora, Felipe, pero ¿cuánto gastaríamos con estas barcazas? Porque siempre hemos escuchado mucho las críticas de que lo que no se invierte en mantenimiento cuestan más estas barcazas al final del día. Claro, definitivamente el costo va a ser mayor. No le tengo exactamente el dato, pero el costo sí es mucho más alto del que si tuviéramos nuestras propias centrales. Sin duda alguna. Mire que a Colombia le comprábamos a más de 50 centavos el kilovatio y nosotros generamos la hidráulica a 2 centavos y con transporte y todo 6 centavos, 8 centavos. Y nosotros le compramos a 50 o 60 centavos el kilovatio. De los números que manejan ustedes, de las estimaciones que tienen anualmente, ¿cuánto se está generando en recursos económicos para el país con las hidroeléctricas que actualmente están en funcionamiento? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero se ha generado o se genera anualmente con estos recursos? Bueno, más o menos. ¿No? Si no tiene un número exacto. No tengo el dato realmente de cuánto, pero la idea del servicio público realmente no es tener ganancia, sino tener el servicio para toda la población. ¿A dónde apunta mi pregunta? Y mantener también un margen para ¿qué? Para mantenimiento y para crecimiento, que ahí se ha quedado. A eso es justamente a lo que voy. De los recursos que se han generado en el país, ¿hay al menos un porcentaje que se haya utilizado en mantenimiento o en repotenciación de estos mismos complejos hidroeléctricos? Bueno, el costo de energía que nosotros pagamos en la empresa eléctrica va para las etapas del sistema de potencia, desde la generación, transmisión y distribución. Entonces se distribuye, ¿no es cierto?, para todo esto. El descuido realmente en distribución, digamos, acá ha habido. Está nuestra empresa de acá, de la zona, de la Centro Sur, es muy eficiente y no tenemos problemas ahí. Realmente el tema es en la parte de generación, capaz en la parte de transmisión. Entonces, en cuanto a los costos, yo tengo mi criterio y también es el criterio del Colegio Nacional. Se debe un poco sincerar el costo del kilovatio. Pero ¿hay o no hay utilización de los recursos para mantenimiento y para repotenciación? Claro. ¿Se están o no se están utilizando esos recursos? Entendemos que sí, porque mire, como le mencionaba al inicio, para la central Machala se compró repuestos, equipo para ponerle operativa por 110 millones más o menos, ¿no? Que entiendo proviene de estos recursos que tenemos. ¿Qué pasa si no se le da mantenimiento a Coca-Cola Sinclair? Que de hecho ya estamos pasados de la etapa de mantenimiento que tenía que ser a principios de este mes de abril. Claro. ¿Hay el riesgo de que ese 30% de generación de esta represa
se perjudique y sea aún menor esa pues acción que se genera desde esa hidroeléctrica? Claro, Coca-Cola en realidad durante algunos meses nos estuvo salvando el tema del suministro de energía, ¿no? Con el 30%, como usted manifiesta. De lo que conocemos extraoficialmente, pues desde su etapa de entrega de la obra hubo algunos problemas de fisuras, luego hay el problema de los desbordes de los ríos aledaños, me parece, ¿no es cierto? Que entiendo que están en esto trabajando. Sería un problema muy serio si es que llegara a fallar totalmente o a colapsar Coca-Cola. Uh-huh. Ahora, tenemos este jueves y este viernes como jornadas laborales suspendidas de acuerdo a un decreto ejecutivo. ¿Le servirá estos 2 días al gobierno para que dé un mantenimiento a las termoeléctricas? Y más que nada mi pregunta va dirigida de si podemos reservar energía con todos los cortes que hay en estos 2 días para que haya un proceso electoral en calma. Porque recordemos que este día domingo tenemos elecciones y se necesita luz. Gracias, Lali. Excelente pregunta. Y justo es uno de los temas que nosotros estamos planteándoles. No hay mal que por bien no venga, dicen a veces. Al tener el nivel tan bajo, ¿no es cierto? Es una oportunidad que no se puede perder de dar limpieza de la sedimentación, vamos a ser una parte, ¿no? de todos estos embalses. Ahí sería oportuno este tipo de mantenimiento, pero ya, eso tendría que hacerlo ya. En ese sentido, entonces, sí se recuperaría un poquito más y ayudaría, claro. Ahora, porque yo entendería de que por qué estos 2 días de asueto y por qué las 8 horas, es como usted manifiesta, efectivamente es para preservar un poco de energía, para el domingo todo el día no se interrumpa el servicio. Ocupemos todo el día. Ahora, lo que decía el presidente de la República también en estos días es que, y de hecho pues lo mencionaba él abiertamente a través de uno de los enlaces que tenía en la ciudad de Guayaquil, es que se iba a solicitar a los ciudadanos únicamente el pago del 50% de la planilla eléctrica de abril. ¿Es posible que se aplique el pago únicamente del 50% o no es posible según su criterio? Yo entiendo que dejar de percibir un 50% por consumo de energía le va a afectar. Es altísimo. Va a afectar, pero debería ser, supongo yo, para un poco compensar los problemas que está causando, porque los cortes de energía afectan a todos. Pero hay el mecanismo para que únicamente se pueda cobrar ese 50%. Claro, ¿se puede hacer eso? En las empresas eléctricas ellos tienen mensualmente el costo de consumo de cada usuario y sobre eso pagaría la mitad. Ahora, tenemos 24 horas en el día. De las 24 horas en el día, se podría decir que desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche prácticamente son horas totalmente consumibles por la mayor parte de los ecuatorianos. El resto de horas del día, pues, se podría decir que son horas que no son totalmente consumibles. Menos esas 12 horas, 14 horas que se tiene consumibles en el día. Réstele las 8 horas que tenemos de cortes actualmente. ¿No cree que con eso ya tenemos menos 50% de pago para el mes de abril? A la final no hemos consumido. A la final no estamos consumiendo, ¿no? Y tal vez puede ser una pantomima del gobierno nacional para decir que va a cobrar menos de ese 50%. Debería ser sobre el consumo real. O sea, tenemos nuestros contadores de energía en nuestras viviendas y eso registra cuántos kilovatios horas por mes. Del abril, hablemos que estamos ahora, se va a registrar cuánto han consumido. Y de eso yo entendería de que van a cobrar el 50%. Debería ser, ¿no? Así es. Bueno, Sí. entonces, de aquí en adelante, ¿qué le queda al gobierno nacional para tratar de solventar esa situación? Además de que, lógicamente, entendemos que tiene que llover. Les estaba comentando justamente, el primero era la autogeneración en la industria, alquiler de la generación, las barcazas, poner operativa las centrales térmicas. Tiene que ser... Es mucho más barato gastar en este momento $300 millones. O sea, ¿no están funcionando esas termoeléctricas? No en su totalidad, no a lo que deberían, a su máxima potencia, no lo están haciendo. Luego de eso tenemos que implementar el ahorro energético, que es diferente a la eficiencia energética. Ahorita necesitamos ahorrar.
que en nuestras casas tomemos conciencia de si que prendíamos nosotros las luces de toda la casa, ahora prendamos solamente lo que pero estamos ahí. Una responsabilidad del gobierno de tener que construir cada vez más centrales hidroeléctricas, ¿es una responsabilidad que la trasladamos al ciudadano por esa ineficiencia que tiene el gobierno? Bueno, estas son las medidas este rato, ¿no es cierto? Y luego ya a largo plazo viene lo que son el cumplir. Nosotros tenemos en el área eléctrica lo que se llama el Plan Maestro de Electricidad. El Plan Maestro de Electricidad es, como quien dice, la hoja de ruta que debe cumplir todas las etapas desde la generación hasta la distribución. Y ahí se dice, ya se tiene proyectado hasta el 2035 qué debe hacerse ya. Por ejemplo, ya se debió haber construido la central Cardenillo, ya se debió haber construido la central Santiago, que es de 3.600 megavatios. ¿En dónde está ubicada la central Santiago? Entre Morona. O planificada al menos. Ya están los estudios. Ya estaba lista para que el rato que bueno, se disponga del dinero, ejecutar la obra. Está entre Morona, Santiago y Zamora. Es decir, ¿tienen estudios para construir ya las hidroeléctricas? ¿Se tiene todo listo? Mire, pero no hay esa voluntad política de empezar a ejecutar. Sí. Mire, para no irnos muy lejos, aquí en Soldados, el Egausto tiene ya el proyecto, ya estaba yendo a iniciar, y por temas, bueno, por algunos temas, quedó ahí. Tenemos ahí 22 megavatios que ya tenía estudios, hecho el estudio de factibilidad, hecho ya el análisis de recuperación de la inversión, en fin. ¿Qué significa 22 megavatios para una ciudad como Cuenca, por ejemplo? En semanas, meses, bueno, o años. Hablemos que podría abastecer por lo menos un 10-20%, ¿no es cierto?, de Cuenca. Al año. Esta generación es por horas, ¿no es cierto? Entonces son 10 megavatios de potencia, y si es una hora sería energía 10 megavatios hora. Entiendo. Bien, mi última pregunta para cerrar es, parecería ya que esta semana la tenemos salvada con todo el tema de los apagones, parece que ya salvamos esta semana, pero ¿qué va a pasar la siguiente? ¿Se puede prever algún panorama? De lo que he mencionado, estas medidas urgentes, siendo urgentes, iniciando ya, estarían operativas en 40 días. El traer las barcazas, que son 300 megavatios más o menos, tardaría, si inician ya el proceso hoy, tardaría unos 40 días más o menos. O sea, seguiríamos un mes más de apagones. Yo entiendo que sí, salvo que el clima nos ayude y las lluvias vuelvan, podríamos... Es decir, lo que usted nos dice en resumen es que vamos a mantener estos cortes de 8 horas con el panorama que tenemos actual, y que después de 40 días, si se toman decisiones desde el gobierno, recién ahí pues habrá la posibilidad de reducir esos cortes. Pero también depende de la lluvia. Hablemos de que por lo menos, yo entiendo que va a ser las 4 horas que estaba... Al menos se van a mantener 4 horas en el mejor de los casos. Yo pensaría que si tal como está este rato, como le mencionaba, Mazar, 0 generación, ¿no es cierto? Son 200 y más de megavatios. Lo que es Sopladora y lo que es Molino, estamos a menos de la mitad generando. A esa escala, a ese nivel, el problema no es alentador realmente. Bien, gracias, ingeniero, por habernos acompañado en esta mañana en el podcast de Los Implicados. No, muchas gracias a ustedes, Lali, Yamil, un gusto y siempre a las órdenes. Bien, muchísimas gracias, Felipe. Realmente nos hace más fácil, porque a veces es incomprensible. Decimos, no hay lluvias, el gobierno habla del tema del sabotaje y estamos confundidos con estos temas, pero creo que lo hemos simplificado en este podcast. Sí, y la conclusión, Lali, es que debemos esperar para estos próximos 30, 40 días hasta que el gobierno tome una decisión, pero por lo pronto tendremos 8 horas de corte para estar pendientes ahí. Así es. Gracias a todos los que se conectan a Los Implicados y nos vemos en un siguiente episodio.